presentamos el Pan de Vida, una reflexión de las lecturas y del Evangelio del día de hoy. Abre tu corazón y escucha su palabra atentamente. Solo Dios hace la vida crecer. Solo Dios hace la vida crecer. Escucharemos ahora del libro de Daniel este cántico que se da en el capítulo 3, versículos 52-56, y que lo vamos a proclamar como un salmo en esta liturgia, un salmo de agradecimiento y alabanza a Dios, pero en el momento en la que Él está en las llamas, en aquel horno ardiente, pero cómo siente el auxilio del Señor a través de su ángel. Y en ese momento, en esa brisa que ellos sienten, Daniel y sus amigos descubren la experiencia de decirle a Él: bendito sea Señor. Y esto nos descubre a nosotros, que también en los momentos de dificultades, en los momentos en que sientas que tu horno está ardiendo, sientas también la tranquilidad de tu ángel que está cuidándote. Ofrécelo hoy como un cántico de alabanza y amor, porque siempre Él está a tu lado. Escuchémoslo. Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea en el templo santo y glorioso. Bendito sea en el trono de tu reino. Bendito sea Señor para siempre. Bendito eres tu Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en tu trono rodeado de querubines. Bendito sea Señor en la bóveda del cielo. Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor para siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único,
para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, nuevamente estamos aquí en este hermoso espacio del Pan de Vida, en que hemos escuchado este hermoso evangelio de lo que nos ha hablado el evangelista San Juan. Hoy en esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Son de las fiestas que se encuentran dentro del tiempo ordinario. Ya vivimos el jueves pasado a Jesús sumo y eterno sacerdote. Hoy, como les decía, la Santísima Trinidad, viene Corpus Christi y después el Sagrado Corazón de Jesús, unido con el Sagrado Corazón de María. Son de las fiestas, como les repito, de las que lleva el tiempo ordinario en sus solemnidades, después de la Pascua y de todos los acontecimientos que hemos vivido. Hoy el Evangelio muy hermoso, corto, este es el Evangelio que nos presenta el ciclo A, es decir, el evangelista de San Mateo, tomado del evangelista de San Juan. Se ha querido unir para podernos dar este mensaje con esos 3 versículos tan cortitos. Tanto amó Dios al mundo. Qué importante. En este diálogo vamos a un contexto. En el capítulo 3, hemos dicho, está hablando con Nicodemo, uno de los fariseos que sí creía en él, pero dice que este Nicodemo fue a buscarlo de noche. Esa conversación de Jesús de noche. Empiezan a hablar y ahí donde les dice, mire, hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Esta experiencia de Nicodemo, él queda convencido que Jesús es el Mesías y no tiene la experiencia negativa como los otros fariseos. Por eso, recordemos que en el momento de la cruz dice que se acercó José de Arimatea y Nicodemo, aquel que había ido de noche. Y nos presenta estos espacios en los que Jesús, tanto como su Padre Dios y el Espíritu Santo, es el evangelista Juan que nos está mostrando que son una sola persona. Como lo dice en esa conversación, mi Padre y yo somos uno solo. El Antiguo Testamento, recordemos que nos habla de Dios y lo hemos escuchado en la primera lectura, cuando está hablando con Moisés, cómo se nos presenta a Dios, un Dios compasivo, un Dios clemente, un Dios paciente, un Dios misericordioso, un Dios fiel. Y lo hemos experimentado con distintos personajes. ¿Se acuerdan allá con Abraham? Cuando le da aquella señal, dame a tu hijo, y la promesa que le hace. Entonces, cuando tú obedeces a Dios, también Él te da cosas grandes. Lo hizo con Moisés. No te preocupes lo que vas a decir, tú vas a hablar en mi nombre. Y así hemos escuchado con los profetas, con todos los personajes que han dicho y han tenido esa experiencia grande con Dios. Sí, nos dicen siempre que el Dios castigador, el Dios que era aquel terrible, pero terrible en el sentido de que era justiciero, un Dios de justicia, un Dios que no le gusta la maldad. Y lo experimentó también un Dios que pone pruebas y quizás castiga, pero ama. ¿Se acuerdan del rey David? Cuando pecó, que por él murió Urías. Entonces, esa experiencia también de sentirse arrepentido, pero un Dios que nuevamente te abre el camino. Y Jesús lo demostró. ¿Se acuerdan con el hijo pródigo? Jesús viene a dar la otra forma también de ese Dios que habla. Ahora también su hijo Jesús habla de él. Y comenzamos con la segunda persona, que es aquel que dice mi Padre y yo. Gracias, Padre, porque me has escuchado. Gracias, porque en cada momento sé que tú estás conmigo. Ese Dios que Jesús nos lo muestra en la ternura, mi Padre, en las parábolas, cuando nos muestra aquel amor tan grande del Dios misericordioso como era el hijo pródigo. Entonces, Jesús, aquel que escucha a su Padre, y él mismo dice, este es mi hijo amado, mi predilecto. Y viene después en la última cena con sus discípulos, yo me voy, pero no los dejo solos, ni desamparados. Viene el Espíritu Santo. Esa experiencia del Padre y el Hijo es el amor profundo que nace de ellos dos.
Y es lo que nosotros hemos sentido en la noche de Pentecostés. Es lo que sentimos siempre y cuando tú invocas al Espíritu Santo. Yo les decía a la feligresía, miren, no es cualquier espíritu, solo que tú digas el Espíritu de Dios. Nunca te has puesto a pensar la grandeza que es decir el Espíritu de Dios está en ti. Se pone el cuerpo lleno de esa alegría. Es el Espíritu de Dios. Dios te está dando ese espíritu para que lo sientas, y es donde tú sientes paz, fortaleza, sabiduría, amor, y esto ayuda mucho. Entonces, hermanos, en esta solemnidad del Espíritu Santo, de Dios Padre Creador y de Jesús, lo está diciendo Jesús en este Evangelio. El mismo Jesucristo dice, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que para que el mundo se salve por él. Por eso tengamos pendiente esto, hermanos. Nosotros no somos quien para juzgar a la persona, de decirle te vas a condenar. Ustedes están condenados. Hay gente que le gusta hacer eso. Tú eres el juez en la que vas a decir que quién sí, quién no. Nada que ver. Si Jesús tuvo compasión a última hora del buen ladrón, y todavía el versículo 18 dice, porque el que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado. ¿Por qué? Por no haber creído en su Hijo único. Por eso miren nuestra riqueza de iglesia. Creemos en el Padre, creemos en su Hijo Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo. No andamos separándolos, solo el Espíritu Santo por un lado, solo a Jesús por otro y Dios por otro. No, los tres son importantes para nuestra vida. Los tres los tienes que invocar en cada momento. Ánimo, hermanos, que esta experiencia hermosa de la Santísima Trinidad te descubra una cosa, que los amas a los tres te aman y te invitan a que seas parte de su proyecto de llevar esa palabra a todos los rincones, incluso de aquel que no cree en Jesucristo, o en su Padre Dios, o en la fuerza del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría, en la confianza de Cristo, vivamos esta experiencia hermosa. Feliz semana, les deseo lo mejor y gracias por todo lo que hacen. Gracias por tu like, porque esto nos ayuda a descubrir que sí has escuchado este hermoso evangelio. Feliz día, descansa, vive tu momento y también no te olvides de ser agradecidos con aquel que hace todo por ti. Amén. Solo Dios hace la vida